Auspician este programa OmniLife. Gente que cuida a la gente. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Sí, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Buenas noches, bienvenidos a Quiero vivir, felices de hacer este programa con el éxito sábado a sábado, estando vos presente. Y llega el momento de presentarlo a él, presidente de la Fundación Argentina del Cáncer, FUNDAC, que también está aquí en los estudios de Radio Rivadavia, todas presencias en piso, y es difícil de 22:30 a 0:30 tener todas estas presencias en piso. Él, médico oncólogo de los sanatorios de la Trinidad y del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, el número 1, el doctor Juan Pablo Re. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Pero muy bien, Ale. Hoy tenemos un aplauso y todo. ¡Bravo! ¡Vamos! Bueno, muy buenas noches para la audiencia, para todos. Una noche espectacular, muy linda fuera. Sí, la verdad que maravillosa, justamente usted quiere decir para no estar acá, para estar con su familia. No, aparte no digo que se vienen las noches lindas. Se vienen las noches lindas. Doctor, yo antes de hablar con nuestra salida al aire, quisiera que comentemos un caso que existió esta semana y que hablaron todos los medios de comunicación. Vamos a ponerle el caso Noa, pero no es específicamente de lo que vamos a hablar. Lo que primero quiero decirles es que todos nosotros, este programa, siempre va a estar con el hashtag Fuerza Noa, y también vamos a estar con Fuerza Michelle y también con Fuerza Luisana. Yo que conozco a la familia Lopilato, a todos, a la familia Bublé y a la familia Lopilato. Nosotros no podemos hablar del caso Noa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos su historia clínica, porque nosotros no tenemos su histopatológico, como usted nos dice siempre, porque nosotros no tenemos la estructura, la base, la columna vertebral de lo que en realidad tiene, que sin eso no se puede hablar. Pero hemos decidido tocar temas sí vinculados, porque existen muchos casos, Noa, que son otros, que pueden ser el hijo de alguien que nos está escuchando, o puede ser el nieto, o puede ser un amigo, puede ser de un familiar, puede ser un tío. Y también hay muchos casos que están representados por Michelle y por Luisana. ¿Por qué? Porque son figuras públicas. Entonces lo público se hace más notorio, pero vivimos en nuestro país a lo largo y a lo ancho mucha cantidad de casos que nos pueden estar escuchando. Entonces vamos a hablar a nivel general. Yo lo que quiero agradecer de lo que he escuchado en televisión es que la mayoría de los profesionales dijeron que el cáncer ya no es más sinónimo de muerte, lo que venimos diciendo acá. Aquellos que lo trataron con adultez dijeron: cáncer ya no es sinónimo de muerte y el cáncer es curable. Nosotros siempre decimos, el cáncer es la enfermedad crónica más curable del mundo. Cuando la mayoría de los profesionales lo abordaron desde ese punto de vista, yo realmente sentí mi alma revitalizada, porque algo que nosotros decimos siempre acá,
fue puesto también en juego en otros medios, corriendo aquellos que lo usaron desde el morbo y desde lo amarillo, corriendo eso. Por eso que nosotros no vamos a hablar del caso Noa, porque no tenemos el material como para hablarlo. Nosotros no tenemos los estudios, pero sí podemos hablar, y esto quiero dialogarlo contigo, Juan Pablo, que quedamos en eso. Seguro. Poder hablar de cuáles son los diagnósticos de cáncer más habituales en los niños. Bueno, primero que nada, mi saludo también a la familia Bublé, que están atravesando un momento dificilísimo. Sí. Todo diagnóstico de cáncer en un niño es una tragedia. No deja de serlo este caso, no deja de serlo todos los casos que ocurren acá y en el mundo. Pero bueno, vaya en nuestro abrazo, es un caso emblemático, como bien lo dijiste. Hay dos premisas que me parece que son muy importantes cuando hablamos de cáncer pediátrico o en niños. Primero, que la incidencia, gracias a Dios, es baja. Bien. ¿Sí? Porque no tiene una incidencia tan alta como en la población adulta. Hoy hablaban, hay cifras, no es mi área de especialidad, pero bueno, hablan de las cifras de incidencia en el país de alrededor de unos 1.200 casos por año. Sí, exacto. Con lo cual eso habla de que es una incidencia muy baja. Y el otro dato muy importante es que esta enfermedad realmente se cura en los niños. El 80% de todos los tumores en niños se curan. Bien. Pensemos que en el adulto hablamos siempre de la mitad de los tumores se curan, siempre y cuando, o sea, los que más chance van a tener son el diagnóstico temprano, etcétera. Yo te quiero preguntar por qué en el niño es más fácil de curar. Bueno, hay teorías que hablan y tratan de explicar esto, ¿sí? Primero, que son enfermedades que tienen que ver más con lo hematológico. Bien. Las enfermedades hematológicas, por lo general, tienen una sola mutación, que es la que lleva al desarrollo de la leucemia o linfoma, que son las enfermedades estas hematológicas. Al haber una sola mutación, el cuerpo, al bloquear esa mutación, ya sea con la ayuda externa de los tratamientos o con su inmunología, puede sanar la situación, digamos. Sí. Distinto es cuando hay muchas mutaciones, como pasan en los tumores sólidos, donde la célula se va escapando de todos los ataques que uno le va poniendo. Este sería la causa más importante, digamos, de por qué se curan más estos tumores. Bien. Por otro lado, los tumores hematológicos también son más virulentos. Y cuando una enfermedad es más virulenta, oncológica, o sea, quiere decir que se divide muy rápidamente, cuando yo le pongo un tratamiento de quimioterapia, que si recordamos lo que decimos siempre, va a matar todo lo que se está dividiendo, las células más sensibles son las que más rápido se dividen. Bien. Doctor, Juan Pablo, antes de avanzar y hablar específicamente, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes de cáncer pediátrico? Vos estás diciendo los hematológicos. Cuando hablas de los hematológicos, vos hablas de leucemia y linfoma, ya sea linfoma Hodgkin o no Hodgkin. ¿Es así? Es así, pero bueno, en los niños se dan más que nada las leucemias. Bien. En segundo lugar, se dan los tumores del sistema nervioso central, ependimomas, gliomas, etc. Y en tercer lugar, hay como un grupo de otros tumores, donde por ahí que prevalece un poquito más es el sarcoma, un sarcoma óseo que se llama sarcoma de Ewing, por ejemplo. Pero entre las leucemias y los tumores del sistema nervioso central es donde están la mayor incidencia de estas enfermedades. Bien, aquí aparentemente la hermana de Luisana dijo que no era ninguno de los dos, por lo que se está especulando en que sea un linfoma. Se está especulando, porque la realidad hay que esperar la de los padres, esto es lo verdadero. Seguro. Pero vamos a hablar, leucemia, por ejemplo, a nivel pediátrico. ¿Cuál es el tratamiento más habitual? Y también, como vos hablaste del sistema nervioso central. Bueno, mi conocimiento de esta área, la verdad que es bastante poco, pero bueno, las leucemias básicamente se tratan con quimioterapia. Bien. Y en la población pediátrica se usa mucho la quimioterapia, es así. Se usan drogas que conocemos de hace mucho tiempo porque la investigación en poblaciones pediátricas no es tanta como en la población adulta. Una por la incidencia.
Sí. Otra, ¿por qué? Porque afortunadamente con los esquemas de tratamiento que hay, las tasas de efectividad son muy buenas. Bien, Entonces tampoco habría una necesidad imperiosa de mejorar algo que ya están dando bien. bien, Pero básicamente es la quimioterapia. bien. Y cuando hablamos también, ante esta supuesta posibilidad de linfoma, también estamos hablando de quimioterapia. Claro, y en los linfomas, igual que en los tumores del sistema nervioso central, se va a agregar la radioterapia. En algunos casos. En algunos casos, en particulares. Sí. Acá se está hablando de un ataque directo. ¿Es así? Por lo general, al inicio se hace un ataque directo a nivel de quimioterapia. Claro, uno busca el blanco molecular, que hay algunos que ya están investigados, en linfomas, por ejemplo, drogas de las más nuevas, que son anticuerpos monoclonales, que van y bloquean esto que yo te decía. Hay una mutación puntual que está cambiando lo que se llama un driver oncológico, Bien, uno solo. Entonces bien. uno, al bloquear ese driver oncológico, esas células como que no puede seguir multiplicándose. Para todos aquellos oyentes que nos están escuchando, que lo están viviendo, es decirle que la tasa de curabilidad es muy alta, ¿no es así? Es altísima. Se habla de por lo menos el 80% de los casos diagnosticados de cáncer pediátrico se curan. Bien, perfecto. Eso es importante para todos nuestros oyentes a partir de un caso así. También se ha hablado de que en los niños, y te quiero preguntar a vos, es más difícil la prevención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros venimos hablando siempre de tabaquismo, quitar el tabaco. No es tan fácil para todos los tipos de cáncer, es importante quitar el tabaco, ese tipo de vida. En el niño no está por lo general instrumentado el tabaco en su vida, excepto, como todos decimos, de manera pasiva, porque fuman los padres. Es decir, ¿es más difícil de prevenir, como se ha dicho en los casos de pediatría? Sí, no hay una clara prevención en este tipo de tumores. Bien. No sabemos bien por qué aparecen, están las mutaciones genéticas, pero bueno, no es que son hijos de padres que tuvieron un cáncer infantil. Exacto. No suelen ser esos los casos. Entonces, como que bueno, todavía en ese aspecto nos falta aprender mucho. Y eso a nivel mundial. Sí, mundial. Juan Pablo, ahora llega otro aspecto. Lógicamente que Michelle y Luisana están en Estados Unidos, ellos son de Canadá, él específicamente, ella ha ido a vivir con él, a acompañarlo. Por consiguiente, están allí tratando, en este caso a Noah, que puede ser otro caso. Ahora te quiero preguntar, en la Argentina, porque yo creo que sí, pero igual te lo voy a preguntar a vos, ¿tenemos las mismas herramientas que en cualquier país del mundo para atacar con este tipo de cáncer en pediatría? Absolutamente, y tenemos dos instituciones que son emblemáticas. Una es el Hospital Garraham, que trabaja muchísimo en oncología. De hecho, es un hospital de referencia de toda Latinoamérica. Y otro es el Elizalde, que está acá en Palermo. Sí. Y después te quiero decir otra cosa, porque muchas veces vos me has dicho en su momento, Juan Pablo, de que por lo general sale a la luz a nivel del cáncer cuando alguien muere. Me acordé mucho de vos cuando también pasó un fallecimiento de alguien muy querido por la colonia artística, como lo ha sido Pocho la Pantera. Sí. No quiero olvidarme de él en este momento, que falleció de un cáncer de riñón. Por consiguiente, decirte que hay algo que me quedó de vos y mucho, que por lo general hablamos del cáncer cuando alguien muere, pero no hablamos de los muchos casos de artistas que también han sobrevivido y han sido curados. ¿No es así? Sí, bueno, a ver, digamos que el mundo del artista es mucho más expuesto, entonces cuando hay un caso de un diagnóstico oncológico, muchas de las veces se sabe. Y de hecho hay muchos artistas que cuentan sus historias, que escriben libros, que narran sus sí, como Marina Borestein, que la hemos sacado. Y son casos que anduvieron bien. Y son gente que podemos decir que está curada o al borde de decir, bueno, ya está, tu riesgo pasó, ahora es el riesgo habitual de la población general. Pero sí, por supuesto que también tener la muerte de un artista es un cimbronazo mucho más fuerte. Adquiere más notoriedad. Lo que quiero decir es que por ahí en la población general, en el vecino que no es un famoso, la gran mayoría de los casos uno no se entera. Exacto. ¿Por qué? Porque son personas que hacen su tratamiento, no andan contando por ahí a todo el mundo, lo cual me parece
A mí me parece muy sano, es un consejo que yo le doy a mis pacientes siempre, pero claro, uno se termina enterando de aquel que anduvo mal, porque cuando alguien se muere, y todos, la primera pregunta que nos sale es ¿de qué se murió? Sí. Sea de un infarto, de un accidente, de un cáncer, ¿viste? Exacto. Y cuando te dicen, no, de una enfermedad crónica, bueno, porque nadie quiere decir se murió de cáncer. Eso, en la mayoría de los portales aparece fallecimiento de una enfermedad crónica, o si no, de una lenta agonía. ¿Para qué? Para después leer que ha fallecido de cáncer. Yo te quiero preguntar algo, porque lo hemos vivido también, por ejemplo, con Sandro, que su esposa me lo ha dicho a mí, que falleció de una lenta agonía, y no fue cáncer. No, Eso quiero desterrar también, lo de la lenta agonía, una enfermedad crónica. ¿Me comprendés? Sí, seguro, ¿no? Y a ver, con cáncer en particular, nosotros vivimos como un estigma, que no sé de dónde salió, que nadie quiere mencionar la palabra. Exacto. Y nadie dice, no, sí, yo tengo cáncer, sí, o yo tuve cáncer, o se murió de un cáncer. Y bueno, sí, pasa, la verdad que pasa. Como también hay mucha sobrevida. Por supuesto, pero bueno, nosotros en medicina manejamos herramientas de estadísticas globales. Entonces ahí es donde está la diferencia. Está siempre el caso que te ven, no, pero yo conozco fulano que se murió de esto, mengano que se murió de... No, todos se mueren por el cáncer. Y digo, no, pero vos estás viendo una parte de la historia. Eso. No te estás enterando de todo lo que le va bien. Exacto, eso era lo que quería tratar con vos. Eso, Juan Pablo. Y ahora ya estamos con una extraordinaria comunicación. Si hablamos de un maestro, hablamos de él. Se graduó de médico en la UBA en diciembre de 1992. Realizó su residencia y posterior jefatura residentes de medicina interna en el Hospital Aeronáutico de Buenos Aires entre los años 1993 y 1998. Fue médico del Servicio de Clínica Médica del Sanatorio de la Trinidad Mitre hasta agosto de 2015. En cuanto a lo que vamos a tratar, cuidados paliativos, se formó en el CEMIC con el gran doctor Edgardo Liaño y está en dicha institución desde enero de 1998, donde ahora es el coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos, médico paliativista del Hospital Italiano para Pacientes de Domicilio, y es el director del Hospice Centro Principal de Cuidados Paliativos Baires, donde él inició el proyecto. Es médico certificado en asistencia de medicina paliativa por la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y el Comité de Certificaciones de la Academia Nacional de Medicina en el año 2005 y recertificado en el año 2011. Señoras y señores, aplausos de pie porque estamos con el doctor Silvio Martín Pederiva. Hola Silvio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por esta posibilidad y bueno, y un saludo muy grande a toda la audiencia. Un placer realmente para nosotros. Silvio, lo primero que te quiero preguntar es a nivel general y luego vamos a hablar específicamente de la oncología. ¿Qué son los cuidados paliativos a nivel general? ¿Qué son? Bueno, si hablamos de cuidados paliativos, podemos decir, bueno, que los cuidados paliativos en principio tienen una diferencia por ahí de otras especialidades, un momento de inicio con fecha precisa, ¿no? Los cuidados paliativos se iniciaron con la fundación de Saint Christopher Hospice en 1967, 24 de julio, por Cicely Santer, que fue enfermera, después fue asistente social y después para que en esta pasión que tenía por asistir a pacientes con enfermedades terminales, para poder un poco imponer la idea de los cuidados paliativos, que en ese momento no se llamaban cuidados paliativos, se hizo médica por recomendación de la directora, del director del hospital. Los cuidados paliativos, si vamos a nosotros los paliativistas, Sí. Los cuidados paliativos se podrían decir que es la asistencia activa y total de los pacientes y de las familias, esto por un equipo interdisciplinario y que lo hacemos hacia pacientes que tienen
una enfermedad que no tiene expectativa de curación. Bien. Entonces, son pacientes que yo siempre digo, pacientes con enfermedades terminales, sí, no pacientes terminales. Uno está muy acostumbrado a escuchar que se habla de pacientes terminales. Y un día un paciente, precisamente a Cisely Santer, le dijo, mire doctora, yo no soy un paciente terminal, tengo una enfermedad terminal, pero yo bajo ningún punto de vista me siento una persona terminal. Excelente. Y eso me parece que, porque lo que tenemos los paliativistas, intentamos tener lo que es una actitud muy activa hacia estas enfermedades, que tratamos de colaborar con los oncólogos, ¿no es cierto? Tratamos de tener una actividad, una expectativa, una actitud muy activa, porque queremos desterrar esto que suelen decir los médicos en general, lo mandamos a cuidados paliativos porque no hay nada más para hacer. Perfecto. Y esa situación son palabras que a mí me rompen la cabeza, lo saben los chicos y los residentes con los que yo he trabajado y todo. Bien. Silvio, sí. ahora te quiero preguntar algo. ¿Cuál es la filosofía de cuidados paliativos tipo hospice? Bueno, es eso. Se le llama filosofía de cuidados paliativos tipo hospice a la asistencia integral, una asistencia holística interdisciplinaria, donde estamos muchos, o sea, el médico somos una parte, ¿no es cierto? Sí. Pero yo siempre digo que en nuestra institución es tan importante el médico como el enfermero, como la psicóloga, como la kinesióloga, o sea, todos estamos para tratar de que el paciente logre su mayor potencial. Bien. Como dijo Cisely Santer, me importas tú hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que está a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Eso son conceptos que los que hacemos paliativos lo tenemos muy en claro, ¿no? Porque muchas veces desde otro punto de vista se piensa que, bueno, que nosotros acompañamos a morir a los pacientes, y eso puede ser una parte, pero en realidad nosotros, yo cuando vienen a los pacientes que veo, le digo, nosotros y a los familiares, nosotros vamos a acompañar a vivir al paciente. Qué bien, qué bien, qué bien la muerte diferencia. Es una consecuencia. Qué bien la diferencia, excelente. Ahora te quiero preguntar más específico. Sí. Los pacientes con enfermedades oncológicas, ¿cómo podrían beneficiarse con estos cuidados paliativos? Mire, ¿por qué se benefician con nosotros? Porque los cuidados paliativos, los paliativistas, somos muy entrenados en lo que es distintas cosas. O sea, los cuidados paliativos se basan en tres trípodes. Uno es el experto control de síntomas, el adecuado manejo de la información y el acompañamiento creativo, digamos. De hecho, hay muchos, en muchos lugares los paliativistas entran a acompañar al oncólogo prácticamente desde el diagnóstico, que tiene una enfermedad que probablemente lo acompañe hasta el final. Qué bien. Y yo estuve escuchándolo a ustedes y me pareció muy interesante esto, de hablar de enfermedades crónicas, ¿no? Porque en realidad los médicos, como decía el doctor Juan Pablo, curamos muy pocas enfermedades. La diabetes no se cura, la artritis reumatoidea no se cura, entonces lo acompañamos. Entonces nosotros lo ayudamos a estos pacientes en lo que es el adecuado control de síntomas, el experto control de síntomas, que es, bueno, principalmente el dolor, ¿no es cierto? El Saint Christopher allá, Cisely Santer, Twycross, demostraron en aquella época que no se creía que la morfina, por ejemplo, por vía oral era tan efectiva como por otras vías. Y entonces nosotros estamos muy entrenados en el manejo de síntomas, y cuando acompañamos a los oncólogos desde el inicio de la enfermedad, al principio nuestra prestación puede parecer muy poca, y los oncólogos son los que manejan y los que llevan, y los que nosotros nunca nos vamos a poner a los tratamientos que hagan ellos. Muchas veces tenemos que salir porque el paciente se curó. Y otras veces, cuando el paciente no se cura, vamos tomando mayor protagonismo. Bien, ahora, Silvio, te quiero preguntar algo.
Porque la verdad, y después continúa Juan Pablo, Sí. cuando uno habla de morfina, Sí. es típico que digan, le aplican morfina porque se va a morir. Es lo Bueno. más habitual. Claro. Quisiera que vos hables para desterrar este concepto. Claro, ese es un gran mito, y con el que tenemos que... Ese mito viene, mire, en el año 95, en un estudio argentino, como me parece que era Rosario, se decía que el 2% de los médicos argentinos sabían manejar morfina. Eso quiere decir que un poco era por los pacientes, pero otro poco era porque nosotros los médicos le transmitíamos eso también, pero porque en parte no sabemos manejarlo. Ahora, gracias a Dios, eso prácticamente la mayoría de los médicos pueden a veces no saber manejar, pero saben que no es así y no transmiten eso. Bueno, el tema de la morfina es un gran analgésico y la gente muchas veces no sabe que el tramadol es un derivado de la morfina, que el dextropropoxifeno, que ahora no se usa más, es un derivado de la morfina, que la codeína es derivado de la morfina. Es el miedo a la palabra morfina, nada más. Y por ahí le dan otra medicación que es mucho más potente y la aceptan porque no es la palabra morfina. Exacto. Pero la morfina en realidad es un analgésico muy noble que, usado en forma adecuada, no trae ninguna dificultad. El problema también es que antes, no es ahora, pero antes empezó a usar morfina cuando el paciente estaba en su lecho de muerte. Claro. Entonces, claro, no se moría por la morfina, pero por ahí la morfina, como inicialmente puede producir un poquito de sueño en pacientes que estaban tan débiles, los dormían y después se morían, pero no era por la morfina, era sino por lo gran avanzado de la muerte, de su enfermedad. De su enfermedad. Lo cual no está mal usar morfina ahí, pero nos perdimos un buen tiempo si es que realmente lo necesitaba antes. Perfecto. Tampoco uno tiene que usar morfina si tiene otras medicaciones en escalones inferiores que controlan adecuadamente el síntoma, ¿no? Impecable. Juan Pablo. Bueno, primero saludarte, Silvio, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Juan Pablo? Bien, Alguna bien. vez hemos hablado en el Mitre, Sí. por algunos pacientes. Son los lugares, bueno, donde trabajamos en conjunto. Claro. Donde nos podemos ver nosotros. Ujú. No, un poquito a ver, cuando te enfrentás con un paciente oncológico, cabe rescatar que los cuidados paliativos no son exclusivos de oncología. Absolutamente. Si bien la oncología por ahí es la proporción más amplia que tiene, pero también hay enfermedades crónicas como la artritis reumatoidea o enfermedades neurológicas que utilizan mucho el cuidados paliativos. Pero bueno, lo que te quería puntualizar un poquito es cuáles son los casos de por ahí más difíciles para manejar dentro de los cuidados paliativos y qué consejos les podemos dar a estos pacientes. Mira, primero es que no tengan temor en consultar, ni tampoco temor los médicos en pensar en los paliativistas. Nosotros vamos a ayudar, no vamos a ni vamos con idea ni de quitar ni de poner más tiempo a lo que le toca al paciente. No vamos a provocar ni eutanasia ni distanasia, que ese es el otro gran miedo que tiene la gente. Silvio, te voy a pedir un favor, porque ahora llega el momento del rotativo del aire de Radio Rivadavia. Te voy a pedir que te quedes en línea solo unos minutos y después retomamos, porque me parece que el cierre amerita poder escucharte de otra manera. Estamos con el rotativo, con el himno y continuamos con vos, Silvio, ¿sí? Quédate. Gracias a vos. En Rivadavia, estamos donde tenemos que estar, de tu lado. Resistiré, erguida frente a todo. Y seguimos, sí, seguimos resistiendo. Y ahora sí, Silvio, que todavía estás en comunicación, primero agradecerte que te hayas quedado en el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Gracias. Y también agradecerte profundamente, Silvio, haber esperado el himno. Continúa con lo que le estabas respondiendo, en cierto modo, a Juan Pablo ante su pregunta. Sí, no, me parece que me había preguntado un poco sobre los cuidados paliativos no oncológicos. Y bueno, como él dice, los cuidados paliativos empezaron en principio para asistir a pacientes oncológicos porque era muy claro que esos pacientes lo requerían. Pero también es cierto, como dijo Juan Pablo, ¿no? Nosotros asistimos a otro tipo de pacientes y se benefician con los cuidados paliativos. De hecho, el año pasado, ya por noviembre, vino el profesor Javier Batisté, el doctor Javier Batisté de España,
de Barcelona, y en una jornada se habló de los cuidados paliativos no oncológicos y presentaron 7 casos que ninguno era oncológico. Y en Europa se habla de que allá por el 2030, 2025, la relación entre pacientes oncológicos y no oncológicos va a ser mucho mayor de no oncológicos. Y nosotros en nuestro centro, en nuestro hospice, la mitad de los pacientes que tenemos internados no son oncológicos. Bien. Y son pacientes que tienen enfermedades neurológicas muy avanzadas, por ahí pueden ser la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, las demencias en etapa terminal, las insuficiencias orgánicas que no van a ser trasplantadas, terminales. Y bueno, creo que para todos esos pacientes somos beneficiosos y creo que se han sentido bien asistidos y acompañados, ¿no? Porque nuestra asistencia es bastante holística, o sea, integramos lo que es la parte de la asistencia física, pero también integramos a la familia, integramos la parte espiritual, social y emocional del paciente. Silvio, Lo que sí. yo quiero decirte que realmente ha sido un placer dialogar contigo por un motivo, fundamentalmente, por ir desterrando mitos. Porque Gracias. hubo muchísimos mitos en el día de la fecha que se han ido desterrando. Y vos has desterrado cantidad de mitos. Bueno, gracias. Y quiero agradecerte fundamentalmente por ser un gran acompañante. Sos uno de los paliativistas más importantes de nuestro país, si no el no más diga importante. eso. No, eso Después, sí que no diga. también quiero decirte que gracias por acompañar la vida, por acompañar la muerte, por acompañar el dolor, por acompañar los miedos, por acompañar las broncas y por también darnos cuenta que cuidados paliativos tampoco es sinónimo de muerte. Hoy estábamos hablando, cáncer no es sinónimo de muerte, Bueno, cuidados paliativos paliativos no es tampoco, sinónimo de muerte, tampoco. morfina no es sinónimo de muerte. No Tampoco, todos los sí, cuidados sí. paliativos son oncológicos, sino que hablamos de cantidad de enfermedades que tienen cuidados paliativos. Exactamente. Entonces hemos desterrado cantidad de mitos. Yo a personas como vos siempre me despido con 3 palabras. Gracias por existir, doctor Silvio Martín Pederiva. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Chao, Buenas Silvio. noches. Buenas noches. Bueno, un abrazo muy grande, Silvio, y gracias por tu participación. Gracias a vos, Juan Pablo, y nos seguiremos viendo en el Mitre. Dale. Un abrazo grande. Chao, Silvio, Chao. cuídate mucho. Bueno, estuvimos en comunicación realmente con una eminencia que ha desterrado cantidad de mitos. ¿No es así, Juan Pablo? Por supuesto, ¿no? Y bueno, se me vino una frase o una idea a la cabeza, ¿no? Decir, al fin y al cabo la muerte no es más que la culminación de lo más importante que tenemos, que es la vida. Exactamente. Y hay que vivirlo así, a todos nos va a llegar, pero bueno, hay que vivirlo así. Pero la no- culminación de nuestra vida. No todo asociado con el cáncer. No. Ese es el punto, porque todo muchas veces se asocia y hay que a veces tener estos espacios como para que puedan escuchar otras cosas y más quien lo está padeciendo. Quizás hay un aspecto que es más doloroso. ¿Por qué? Porque el tratamiento a veces conlleva a la caída del cabello, o conlleva vómitos, o conlleva a también diarreas, descomposturas, etcétera, etcétera. Pero ello salva una vida. Seguro. Esto es lo que hay que quedar, Seguro. esto es lo que hay que tener en cuenta. Se salva una vida, que es el objetivo que hablamos nosotros. Hoy íbamos a tratar cáncer de piel. Lo único que te voy a preguntar sobre cáncer de piel es prevención. Y la semana que viene avanzamos con diagnóstico, tratamiento y lo último de lo último sobre cáncer de piel, porque se viene, como vos dijiste, los días lindos, el verano. Claro. Ya estamos primavera-verano. Y bueno, y lo que tenemos que prevenirnos desde el sol. Exacto. Es así. Ujú. Entonces, sabemos un par de datos importantes. Los tumores de piel, por lejos, son los más frecuentes que existen. De hecho, en las estadísticas de incidencia uno los corre, estos tumores, porque si no, si uno considera los tumores más frecuentes de la piel, que son el vaso celular y el espino celular, el resto de los tumores tendrían una incidencia despreciable prácticamente. Claro, claro. Y estos son tumores que se curan fáciles, los saca el cirujano y se acabó la historia, no hay Bien. mucho más para hacer. Es muy raro que esos tumores traigan algún problema. Pero bueno, vos me preguntás la prevención, es por ahí la segunda prevención más importante que tenemos en oncología. La número 1, la más conocida, la del cigarrillo. Exacto. La número 2, el sol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Y bueno, cuidarnos de las incidencias en horas no prudentes del sol.
que es más o menos entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, no hay que ponerse a tomar sol. No es no estar bajo el sol. No hay que ponerse a tomar sol. Y bueno, siempre que tomemos sol, con protección. Con protección, eso es lo fundamental. Juan Pablo, agradecerte, nos encontramos el próximo sábado, ya casi en vísperas del domingo contigo, siempre, y decirles a nuestros oyentes que ahora vamos a tener un consejo. Pero antes de estos consejos que nos son muy importantes para Quiero Vivir, yo sé que has tenido una semana muy buena a nivel de festejos, así que decime quiénes han cumplido años, porque te deben estar escuchando en tu casa y que seguís de cumpleaños en cierto modo porque siguen los festejos. Contame. Bueno, dos de las mujeres que más amo en mi vida, mi hija, María Camila, te mando un beso muy grande, te quiero mucho, que estaba en una fiesta, y mi sobrina, María Paz, que también la amo con todo el corazón, así que un besito para las dos. Así que María Camila y María Paz, y María Camila, que también mañana tenés festejo. ¿Cuándo cumplió? Cami cumplió el jueves. El jueves, pero estamos viernes, sábado y domingo de festejo. Sí, y porque tenemos los dos festejos. Es larguera. La familia, los amigos, Así que bueno, disfrutalo, que tengan los mejores años de su vida, que realmente sean felices, que sean fundamentalmente, y lo que decimos acá, que quieran siempre, como decimos nosotros, que quieran vivir y vivir de la mejor manera. Un cariño muy grande a Silvina también y a toda tu familia y al gordito, que no se nos ponga celoso. Juan Lucas, que siempre está presente. Besitos, Juan Lucas. Bueno, ahora llega un momento en el cual nosotros damos consejos. ¿Por qué? Porque vos siempre hablas, Juan Pablo, que es muy importante la alimentación y es muy importante el sistema inmunológico. Así que ahora vamos a escuchar consejos de OmniLife que ayudan a que nutramos nuestra vida mucho mejor. Yo, Juan Pablo, quiero vivir. ¿Vos? Quiero vivir. Y lógicamente todos nuestros oyentes en este momento deben estar diciendo hoy, más que nunca, desterrando mitos, queremos vivir. OmniLife, gente que cuida a la gente, te presenta un momento por tu salud. ¿Qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico también lo conocemos como sistema inmune, y este está compuesto por células, que las podemos encontrar en distintos fluidos, tejidos y órganos. Este actúa como un detector para partículas que pueden resultar nocivas para nuestra salud, por ejemplo, virus, parásitos, bacterias o células cancerosas, entre otras cosas. ¿Cómo funciona el sistema inmunológico? El sistema inmunológico detecta de manera temprana y eficaz a todos los agentes patógenos que pueden incrementar el riesgo de que padezcamos alguna enfermedad o infección. Hay que tener en cuenta que este proceso es complicado, ya que la mayoría de estos agentes patógenos suelen reproducirse muy rápido a lo largo del cuerpo. Por esto mismo, para contrarrestarlos, nuestro sistema inmunológico desarrolla múltiples mecanismos que ayudan a reconocer y neutralizar estos patógenos en nuestro organismo, y así se evita que se desarrollen a lo largo de todo nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que utiliza el sistema inmunológico? Dentro de los mecanismos de defensa que utiliza nuestro sistema inmunológico, uno de los más conocidos o que detectamos más rápido es la fiebre. Esta es una elevación de nuestra temperatura corporal que es superior a los 37.7 grados, y esto se conoce como una respuesta de protección de nuestro organismo ante la infección. Otra característica que utiliza es la inflamación. Esta puede ser una de las primeras respuestas de nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, los síntomas de una inflamación son el enrojecimiento y la hinchazón, que estas son causadas por el incremento del flujo de sangre en un tejido. ¿Cuáles serían los nutrientes que benefician al sistema inmunológico? Tenemos diferentes nutrientes que benefician a nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, la vitamina C, vitamina A y selenio. Este último es un mineral. Todos estos tienen una función antioxidante y nos van a ayudar a proteger a nuestras células del daño generado por los radicales libres. De esta manera, contribuyen en la función normal del sistema inmunológico. Otro ingrediente importante sería el glutatión. Este es un poderoso antioxidante que se produce de manera natural en nuestro hígado. Nos ayuda a frenar el daño causado por todos los compuestos tóxicos, como podrían ser los contaminantes ambientales.
y también va a contribuir al buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Y por último, tenemos salvado de arroz modificado. El polvo de salvado de arroz es un ingrediente muy importante que puede desarrollar diversas funciones benéficas para nuestro organismo. Una de las más importantes sería aumentar la actividad de diferentes células del sistema inmunológico, como serían las células natural killers. Estas células son las que ayudan a nuestro cuerpo a defenderse contra virus y bacterias y de esta manera fortalecen nuestro sistema inmunológico. OmniLife cuenta con una amplia gama de suplementos nutricionales. Para mayor información, comunícate sin costo al 0800-666-6664. Auspiciaron este programa OmniLife, gente que cuida a la gente. Y será hasta el próximo quiero vivir.